Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Y en el día de hoy tenemos a la profeta que sí se puede equivocar. Sí, señores, como suena extraño, pero así es. Estoy hablando de la profeta o autodenominada profeta de origen dominicano, Rita Arias. Esta profeta tiene una iglesia en Florida y comenzó en el mormonismo y pasó por los testigos de Jehová, pero finalmente se dio cuenta que desde antes de nacer había sido escogida como profeta, o no solamente escogida, era profeta desde antes de nacer. Pero bueno, ese ministerio ha sido confirmado por profetas como Ronnie Oliveira. Dios te va a dar sabiduría en la palabra. Vas a predicar como nunca antes. Vas a fluir como nunca antes. Va a ministrar como nunca. Ne manda sacando que viasai. Hay una unción de sabiduría muy fuerte que Dios derramará sobre su vida. Nema shana vaya maya soa. Y el Señor dice: te voy a llevar a un lugar llamado Villa María en República Dominicana, para que ellos vean que de aquella ciudad Dios puede levantar quien sea. Y el Señor te dice: vas. Sí, señores, el mismo que profetizó que Miguel Uribe estaría en el gobierno, aunque tristemente para él pues falleció antes de que todo eso pudiera darse. Para mí entonces sería un falso profeta, pero no para Rita. Eso sí, Rita es profeta porque ella, entre otras cosas, cuando nació asistida, ayudada por ángeles. Cuando yo nací, yo era una niña que pesé muchas libras, pesé 12 libras. En el parto desgarré a mi madre me cuenta que vio ángeles asistir para que mi nacimiento se diera. Eso es lógico, sí cuesta creerlo. Esto en términos psicológicos se llama agiografía. ¿Qué es la agiografía? Es crear un mito del nacimiento, de cómo surgió rodeada de ángeles y los ángeles ayudaron a su mamá en el parto y todo eso, para convertir de su propia figura algo religioso, místico, una señal de predestinación. Max Weber llama a esto estrategia de legitimación carismática. Es un viejo truco, ¿no? Nací de una manera milagrosa, como imitando el nacimiento virginal de Cristo. Pero además de todo esto, ella afirma que un profeta nace, no se hace. Mira, el profeta no se hace, nace. Así que los profetas nacen, no pueden ser formados por hombre, pueden ser sí capacitados. Así que todo profeta que tiene la oficina profética, no necesariamente el manto y la unción, nace siendo profeta. Así que yo vengo de una familia que creo que Dios llevaba 12 generaciones tratando de buscar quien hablara de su parte a su pueblo. Y seguramente sacaría como excusa, aunque ahí no lo dice en el video, pero yo le puedo ayudar un poquito, ¿no? Jeremías, capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ella podría usar ese texto para decir que el profeta nace, no se hace. Sin embargo, el texto no está diciendo que él nació siendo profeta, sino que Dios lo había escogido para que en un futuro fuera profeta. No es que nació definitivamente ya profetizando desde bebé. No tiene nada que ver con eso. No es algo que heredamos. Ella va a contar la historia de su familia, que eran brujos, que vivían muy místicamente, que como que Dios quería sacar de su familia profetas y como que ellos se desviaron, pero la única que escuchó la voz de Dios porque un anciano de Canas la acompañó todos los días, incluso cuando intentaron abusar de ella, fue ella misma, ¿no? Pero pues eso no es correcto. Realmente los profetas ni nacen ni se hacen. El ser profeta es un llamado de Dios, independientemente de nuestro contexto familiar o cultural o nuestra historia. Amós, capítulo 7, verso 14 dice: Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora, todo esto me deja con una pregunta. Si el profeta nace, no se hace, entonces ¿para qué fundó una escuela de profetas? Digo yo, si ya nacen siendo profetas. Y es que esta señora Arias fundó una escuela llamada Growing with the Holy Spirit, o sea, creciendo en el Espíritu Santo, junto con otros maestros, Marian Martínez y Gabriel González, entre otros. Dan certificados docentes de estudios evangelísticos, certificados en estudios pastorales, pero me llamó mucho la atención que certifican estudios proféticos por un lado, estudios apostólicos por el otro, y tienen una escuela de profetas.
y ustedes saben lo que yo pienso de las escuelas de profetas. Si no han visto mi video sobre escuelas de profetas, lo dejo por aquí para que vean mi video sobre escuelas de profetas. Spoiler, hoy en día no hay escuelas de profetas. Intenté inscribirme a la escuela de profetas, hermano, pero me cobraban $55 y yo dije, no, eso es mucho. Y además me decían, si luego de solicitar la admisión usted decide no estudiar, no se le devolverá el dinero, así que mejor no. El caso es que esta mujer afirma que los profetas se pueden equivocar. De hecho, hace un tiempo un profeta en los Estados Unidos se equivocó y ella escribió un texto en su Facebook que vemos aquí y el cual vamos a analizar en el día de hoy, donde defiende el hecho de que este profeta se haya equivocado y dice que no deja de ser profeta. Analizaremos 6 puntos alrededor de esto. Número 1. ¿Un profeta que falle ya acaso no es profeta? Y ella dice literalmente, tristemente acabo de escuchar cómo arremetieron en público contra un profeta estadounidense porque sencillamente no acertó en tal profecía. La pregunta es, ¿por qué un profeta falle a una profecía ya no es profeta? Claro que es profeta, es un falso profeta, pero es profeta. Deuteronomio 18, 21 al 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. Este texto va enfocado a las profecías no condicionales. Hay 2 tipos de profecías y hay que entenderlo. Las no condicionales se tienen que cumplir sí o sí, y hay otras que son condicionales. ¿Condicionales a qué? Al arrepentimiento del pueblo. ¿Sí? La profecía va hacia una meta única, pero si el pueblo se convierte, Dios tendrá misericordia de algunos. Sin embargo, la profecía se cumple porque se cumple. Es decir, no hay forma alguna de decir que una profecía no se cumpla. Y es que lo que ella está diciendo es absolutamente una falacia. El hecho de que un profeta diga una profecía y esa profecía no se cumpla, no es que deje de ser profeta, sino que lo convierte en un falso profeta. Pero ella sigue argumentando y dice, ¿y acaso cuando nosotros fallamos como hijos dejamos de ser hijos? ¿Quiere decir que si usted le falla a Dios en un día, deja de ser hijo? Esto se conoce como falacia de analogía o de falsa categoría. Hay una categoría que es hijo, que es una categoría ontológica, es decir, por naturaleza o por adopción somos hijos, y otra categoría muy diferente que es la de profeta. La categoría de verdadero profeta se define porque la profecía se cumpla. Son 2 categorías diferentes. Yo no puedo comparar a un hijo con un profeta. Son 2 cosas completamente diferentes. Una es un oficio, la otra es una condición natural. ¿Sí? Así que, ¿cómo va a compararme a un profeta con un hijo? Eso es como decir, si David pecó gravemente con Betsabé y siguió siendo rey, entonces un pastor puede pecar gravemente con alguien y seguir siendo pastor. Son 2 categorías diferentes. Número 3. Ella usa muy mal ejemplos de Jonás y Samuel. La Biblia tiene varios ejemplos de profetas que no acertaron y no dejaron de ser profetas. Por ejemplo, Jonás y Nínive, Samuel con David, entre otros. Yo sí le podría nombrar los entre otros que ya no nombró, que son más difíciles de argumentar, pero quiero centrarme en los que ella nombró, porque si no queda muy largo. La profecía de Jonás no fue una profecía fallida, es decir, el Señor realmente destruyó Nínive, mandó a destruir Nínive. Nínive, mi hermano, cayó completamente. Pero aparte de eso, la profecía de Jonás era una profecía condicional, estaba condicionada al arrepentimiento de aquel pueblo. Si bien Nínive estaba condenada ya a ser destruida, ese pueblo que se arrepintió fue por el cual Dios tuvo misericordia, así como el planeta está condenado al juicio del Señor, a la destrucción parcial, ¿sí? Tendrá que surgir una nueva tierra de esta tierra. Aún así, los que nos arrepintamos y buscamos al Señor o busquemos al Señor, seremos salvos. Jeremías, capítulo 18, verso 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahí en Jeremías nos está hablando de las profecías condicionales al arrepentimiento del pueblo, ¿sí?
Y dice que Dios se arrepintió no literalmente. Esto es una manera antropomórfica de hablar del decreto divino. Obviamente Dios ya sabía lo que iba a pasar, pero está haciéndonos entender que nosotros podemos arrepentirnos de nuestro pecado y que algunas profecías son simplemente la muestra de lo que pasará si no nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero eso no justifica en ninguna manera que un profeta pueda fallar, para nada. Y si ese profeta lo que hizo fue profetizar algo y el pueblo se arrepintió. Bueno, no tenemos tiempo para examinar la profecía que ella está defendiendo, pero definitivamente no ese es el caso, se lo aseguro. No hay un pueblo que se haya arrepentido realmente y haya buscado al Señor de todo corazón. No. Así que no era una profecía condicional. Y ahora habla de la profecía de Samuel a David. ¿Cuál profecía de Samuel a David no se cumplió? ¿Cuál? O sea, por favor, señora, yo no veo ninguna profecía de Samuel a David que no se cumpliera. Que porque él vio a sus hermanos y él creía que ellos eran reyes y el que el Señor había escogido era otro. No, eso tiene que ver con una percepción de Samuel, no tiene que ver con ninguna profecía. De hecho, lo que la Biblia enseña es que ninguna profecía de Samuel quedó sin cumplirse. Mire lo que dice, 1 Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es todo lo contrario, señora Rita. Señora Rita. Bueno, Rita. Número 4, juzgar la profecía, no al profeta. Ella dice esto bastante curioso. La Biblia dice que puedes juzgar la profecía, pero no al profeta. Deuteronomio 18:22, Jeremías 28:9. O sea, puedo evaluar la palabra, no arrastrar al instrumento que Dios usó. Debemos saber que si es Dios, la palabra se cumple. Si no lo es, no se cumple. Ya. Eso no le da derecho a juzgar el vaso. No debemos juzgar al instrumento que Dios usó. O sea, si es el instrumento que Dios usó, entonces la profecía se tiene que cumplir. Si no, no es el instrumento que Dios usó. Ahora, lo que ella está diciendo, que debemos juzgar la profecía y no al profeta, porque esos textos hablan de hacer un juicio de valor de la profecía, es una pésima interpretación de la Biblia. Cuando hacemos un juicio de valor de la profecía, estamos al mismo tiempo haciendo un juicio de valor del profeta. Porque si no, ¿cómo sabemos que los falsos profetas son falsos profetas? Por definición, un falso profeta es aquel que profetiza algo que no se cumple. O sea, por definición. De lo contrario, no sería un falso profeta, sería un verdadero profeta. Y es que la Biblia lo dice todo el tiempo. Mire, el Señor en Mateo capítulo 7, verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo sabemos que son falsos profetas? Porque sus profecías no se cumplen. Eso es lo que define a un falso profeta. Si no, simplemente sería un falso maestro. Y esa es una categoría parecida, vinculada, pero no exactamente la misma. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si los verdaderos profetas de Dios, que Dios realmente está usando como profetas, pudieran equivocarse, entonces no tendríamos forma de saber quiénes son los falsos profetas de los cuales nos está advirtiendo Juan, el Señor Jesucristo, Pablo, Judas, Pedro, todos los apóstoles. No podríamos diferenciarlos porque básicamente pues, se equivocó, pero pues, los verdaderos profetas también se equivocan. Entonces, ¿qué importa? No feliz con esto, esta mujer afirma que Dios se glorifica en los errores de los falsos profetas. Imagínese. Cuidemos de juzgar cuando alguien cometa un error. Recuerde, solo los humanos fallan. Los que levitan en el aire no, según ellos. Aún en los errores, Dios se glorifica. La Biblia nunca dice que Dios se glorifica en los errores humanos, por el amor de Dios. Y cuadra perfecto. No, en ningún lado. ¿Dónde dice la Biblia que Dios se glorifica en los errores de sus profetas? En ninguna parte. Es decir, es cuando se cumple la palabra de Dios que el profeta dijo que Dios es glorificado. Jeremías 28:9, ahora sí. Cuando se cumpliere la palabra del profeta, entonces será conocido como profeta que Jehová en verdad envió. Cuando se cumpla la palabra, entonces este es un profeta, porque se cumplió. Y el profeta aparte nos lleva a adorar al verdadero Dios, ¿sí? Cosa que generalmente no pasa con estos profetas porque nos enseñan falsas doctrinas. Y recuerde que la Biblia también advierte: si el profeta profetiza algo, pero lo lleva a usted a una falsa doctrina, ese profeta tampoco viene de Dios. Así la que profetizó se cumpla.
Así que el único requisito no es simplemente que se cumpla, es uno de los requisitos, pero el segundo requisito es que no lo lleve a adorar a falsos dioses. Muy al contrario de lo que Rita, la profesora de la escuela de profetas, está enseñando, lo que la Biblia realmente enseña es que no. El que profetiza algo que no se cumple, definitivamente es un falso profeta. Jeremías 23, 30 y 32. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Absolutamente claro, él está en contra de los falsos profetas, los que profetizan cosas que no suceden. Esos son falsos profetas. No contenta con esto, finalmente, Rita afirma que es nuestra culpa. O sea, la responsabilidad del receptor de la profecía. Tras de cotudos con paperas, decimos en Colombia. También recuerde que la profecía también requiere acción de quien recibe la palabra. Por ejemplo, Dios le va a entregar un ministerio. Si usted no se prepara, no se capacita y no hace su parte, intimar con Dios, ¿cómo podrá lograr lo que Dios le delegó? ¿Entonces Dios falló? No. ¿El profeta falló? No. Falló usted por no ser esforzado y valiente. No es culpa de nosotros que las profecías no se cumplan. Por favor, señora. O sea, esta señora lo que está diciendo es, alguien profetiza algo, eso no se cumple y la culpa es de la gente que no creyó la profecía. ¿Qué lógica tiene eso, por favor? Pongámosle un poquito de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Las profecías no requieren que nosotros creamos o no en ellas. Las profecías se cumplen. Las únicas eran las condicionales que se requería creer en ellas para arrepentirse de sus pecados. Pero nosotros, por ejemplo, nos arrepentimos de nuestros pecados no porque sepamos que algún día el Señor va a juzgar la tierra, sino porque sabemos que ya el Señor pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero mire, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. ¿Podía hacer algo María alrededor de esto? ¿O Jesús? No dependía de si creían o no creían en la profecía, simplemente se iba a cumplir. No dependía de que hicieran su parte. María, tienes que hacer tu parte. No tiene que hacer nada, el Señor lo iba a hacer todo. Y es que eso es lo que dice el Señor en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si dependiera de que las personas crean en la profecía para que la profecía se cumpla, entonces el profeta no sería un profeta, sería un motivador condicionado. Sería alguien que está motivando a la gente, que inspira, ¿no? Todo esto tiene que ver más con manipulación psicológica que con profecía. Pero termino con este argumento. Dios mismo reta a los falsos dioses, obviamente metafóricamente porque él sabe que no existen, pero hace ese reto para que la gente se dé cuenta que son falsos dioses. ¿Cómo los reta? A ver, digan qué va a pasar en el futuro. A ver, si son tan dioses, hágale. Mire cómo lo dice el Señor. Isaías 41:21. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o al menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. A ver, si son tan falsos dioses, profetícenme algo que se cumpla. Si bien, como dije anteriormente, la única prueba para saber si es un verdadero profeta no es que se cumpla, esa es solamente una cosa, porque se puede cumplir por casualidad, por designio de Dios, porque dijo algo que era muy obvio, como muchas veces pasa con estos falsos profetas, pues el Señor les está probando. A ver, una profecía en serio, a ver, profetíceme algo que sea improbable y que pase. Ese podría por lo menos ser el primer paso para creer su profecía. Definitivamente, Rita, no eres una profeta y tu escuela de profetas no es una verdadera institución educativa. Eso creo yo. ¿Qué piensa usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios. Recuerden, tenemos videos los martes, los viernes y los domingos. Tenemos Biblia Libre Prédicas por YouTube.
Y tenemos una conferencia espectacular este 31 de octubre y 1 de noviembre, a la cual están todos invitados en Champion Family Conroe. Ahí vamos a estar y ahí nos vamos a conocer. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre.